Soy Andrés Felipe Hernández Vanegas y a continuación le voy a hacer un resumen de la página 50 a la 62 de Cien años de soledad. Una tarde llegó al pueblo una anciana en un burro cargado de escobas y la dejaron pasar como a cualquier otro vendedor. Ella se ve inofensiva. Primero, tras el cuartel, el presentarse con un saludo militar, dijo: Soy Gregorio Stevenson. Lleva malas noticias, pues el coronel Aureliano Buendía lo ha enviado para pedirle que se entregara, pues había perdido la guerra y no quería que le sucediera nada malo, malo sí. Pero Arcadio no le creyó y los mandó a pesar. Este sacó, este sacó de su seno un pescadito de oro para que comprobara que sí lo había enviado el coronel, pero aún así no le creyó y decidió defenderse como diera lugar. Tenían pocos y poca munición, y así se enfrentaron, y los vencieron muy rápido. Sonaban campanas, tiros y mujeres armadas con cuchillos. Decidieron salir a pelear. Entre la confusión, Arcadio encontró a Maranta que iba a buscarlo para entregarles unas armas viejas que había encontrado, pero él se devolvió a llevarla a casa de Úrsula. El coronel Gregorio Stevenson le suplicó que lo liberara y le evitara la humillación de morir vestido de mujer, pues si había de morir, que fuera peleando. Úrsula intentó entrar a Arcadio a la casa y le gritaba: Basta ya de locuras. Pero fue inútil. En ese momento llegaron otros hombres armados y le dijeron: Suelta a ese hombre o no respondemos. Y Arcadio se entregó. Y poco después cesaron los disparos y empezó a replicar las campanas. El coronel Stevenson liberó a los prisioneros y entregó armas para que lucharan. Parecía que estaba bien resguardado el cuartel, pero los opositores lo destrozaron a cañonazos. El coronel dirigió la operación, empezó a buscar en los escombros encontrando solo a un hombre en calzoncillos, muerto abrazando un fusil sin carga y una frondosa cabellera de mujer. Lo voltearon y se sorprendió al descubrir que era el coronel Stevenson. Al amanecer, después de un consejo de buena fe, fusilado Arcadio frente al muro del cementerio. 2 horas antes de su muerte, pensaban en todas las personas que habían odiado y comprendió cuánto las amaba. No comprendía cómo había superado sus miedos de la niñez. Pensaba en Santa Sofía de la Piedad y en su hijo, que aún no nacía. Cuando le preguntaron cuál sería su última voluntad, dígale a mi esposa que si nace una mujer que se llame Úrsula como la abuela, y si es varón que lo llamen José Arcadio como el abuelo. Sentía nostalgia, pues amaba la vida y no le tenía miedo a la muerte. Caminó al cementerio, vio cómo Rebeca abría las puertas de su casa y le hizo una seña de despedida. Una vez en el muro del cementerio, cuando daban la orden de fuego, sacó la cabeza, sacó pecho y gritó: Cabrones, viva el Partido Liberal. En mayo terminó la guerra, y 2 semanas antes de que el gobierno anunciara una ley que castigara duro a los promotores de la guerra, fueron alcanzados el coronel Aureliano Buendía y Rinaldo Márquez. Intentaron cruzar la frontera, disfrazados de hechicero. Lo condenaron a muerte y lo fusilaron en Macondo, para escarmiento de sus habitantes. Una tarde, mientras hacía un dulce de leche, Úrsula sintió la voz de su hijo. Con un presagio, hizo limpiar la casa, pero días después se enteró de su condena. Una tarde sintieron un gran tropel y una algarabía, pues lo traían atados, con las manos atrás amarrados a un caballo y parecían un pordiosero. Úrsula y Amaranta abrieron paso frente a la multitud para verlos y se acercó para abrazarlo. Pero este se negó. Le dijo: Vete a casa, mamá. Mejor pídele permiso al comandante y mejor ven a visitarme a la cárcel. Úrsula se fue a visitarlo y al entrar las centinelas le cerraron el paso, pero ella les dijo que entraría a como diera lugar y si tenía orden de disparar que lo hicieran. El oficial
le dio la orden a los centinelas para retirarse. Ella se presentó: soy la madre del coronel Aureliano Buendía, pero el oficial con una sonrisa la corrigió: del señor Aureliano. Úrsula entró y lo encontró en un catre, con los brazos abiertos. Le habían permitido afeitarse y lucía más alto, más pálido y más solitario de lo común, de la costumbre. Le entregó lo que le llevaba: una muda de ropa, unos botines y el dulce de leche que le guardaba para él desde que presintió su regreso. Aureliano ya estaba enterado de todo lo que ocurrió en su casa: la muerte de Pietro, el fusilamiento de Arcadio, la soledad de José Arcadio bajo el castaño, la dedicación de Amaranta para criar a Arcadio José, pues este ya sabía leer y escribir. Bromeó diciendo: ¿no sabes que soy adivino? Úrsula le murmuró que también traía un revólver. Lo recibió, pero sabía que no le serviría nada. Aureliano le entregó un montón de papeles escritos. Eran sus poemas, inspirados por Remedios después de su muerte. Le hizo creer que las quemaría y no se las daría a nadie, que se hiciera la idea de que ya le habían fusilado hace tiempo. Se despidió y se volvió a acostar en el catre, con los brazos abiertos. Pensaba en la forma en que había escapado de algunas emboscadas en la guerra. En una ocupación se metió al cuarto una mujer linda, que intentó matarlo con una pistola, pero tuvo que suplicar cuando Aureliano Buendía también le apuntaba con una. En cambio, otra noche le presó a un compañero el catre. Murió apuñalado por su mejor amigo. A pocos metros, él dormía en una hamaca y no se dio cuenta de nada. Rebeca, cuando lo condenaron a muerte, le preguntó cuál era su último deseo. Pidió que la sentencia se cumpliera en Macondo. El presidente del tribunal se disgustó porque pensó que era una estrategia para ganar tiempo. Esa noche en la que Úrsula lo vistió, no pudo dormir por el dolor que tenía en las axilas. En la madrugada sintió unos pasos por el corredor y pensó que ya sería su hora, pero el centinela con una taza de café. Estaba pensando en lo que sucedería cuando José Arcadio Buendía bajo el castaño, cómo sería su fin y el de todos. Por varios días sucedió lo mismo. No se atrevía a ejecutar la orden, pues había rumores que aquel que se atreviera a matarlo también moriría junto con sus soldados. Así se escondieron en el fin del mundo y sentían temor. Todo el pueblo subía del miedo que ellos tenían. El domingo le llegó la orden por escrito de ejecutarlo en el término de 24 horas, así que echaron papelitos con sus nombres, así que lo echaron a la suerte, y le tocó al capitán Roque Carnicero. Abrumado por su mala suerte, pensó: nací siendo hijo de puta y moriré siendo hijo de puta. A las sino de la mañana sí, eligió al pelotón por sorteo y despertó al prisionero con una frase: vos os ha llegado la hora. Rebeca esperaba en vela, mirando por la ventana el momento que pasaran con él para abrir las puertas, decirle adiós. El martes a las 5 de la mañana lo vio venir, cerró la ventana y se agarró la cabeza y dijo: ahí lo traen. José Arcadio abrió la puerta y lo vio de espaldas al muro. Aureliano se repetía una y otra vez: tanto joderse uno. Lo decidió con tanto fervor que el capitán pensó que lo estaba orando. Aureliano se llenó de rabia, cerró los ojos y en el momento que echó un grito que pensó que era la orden de fuego, abrió los ojos y vio que era el capitán con los brazos arriba, pidiendo que no disparara a José Arcadio, con una escopeta lista para disparar, y allí se empezó nuevamente la guerra. El capitán Roque Carnicero y sus 6 hombres se llevaron a Aureliano a Riohacha a liberar al prisionero Victorio Medina, pero ya lo habían fusilado en pocos días. Del coronel Aureliano ya había reclutado más de 1000 hombres y fue proclamado jefe de las fuerzas revolucionarias del Caribe, pero no aceptó hasta que no derribaran el régimen conservador.
Así pasaron 2 meses en los que a veces lo daban por muerto, derrotado, otras veces como la ganador. Y la información iba y venía. Luego se enteró que el coronel Márquez lo habían fusilado. En 3 meses Aureliano pensó establecer un cuartel en Macondo. Y si no encontraba igual al generaldo Márquez o a todo oficial que estuviera prisionero en ese momento. 3 meses después, cuando entró victorioso a Macondo, el primer abrazo fue para Gabriel Gerineldo Márquez. La casa estaba llena de niños, pues Úrsula había recibido a Sofía de la Piedad con sus hijos grandes y un par de gemelos que nacieron 5 meses después del fusilamiento de Arcadio. Y en contra de la voluntad de su hijo, llamó a la niña Remedios. Amaranta se hizo cargo de todos e hizo una guardería con los hijos de los vecinos. Cuando llegó el coronel Aureliano, le dio la bienvenida con un corito de niños. Aureliano José le rindió honores vestido con un uniforme militar, pero no todas las noticias eran buenas. Un año después, José Arcadio se fue con Rebeca a vivir a la casa construida por Arcadio. Nadie se enteró de su intervención para evitar el fusilamiento de su hermano. José Arcadio se dedicaba a la cacería y siempre se veía con los perros y su vieja escopeta. Una tarde llegó más temprano porque se avecinaba una tormenta. Descargó los conejos en la cocina, amarró los perros, saludó a su esposa y fue a su habitación. Pero algo realmente inexplicable sucedió, y Rebeca dice que ella se encerró en el baño y no supo nada. Sonó un disparo y un hilo de sangre atravesó la casa, las calles, hasta llegar a la cocina de la casa de Úrsula. Úrsula decidió seguir el hilo de sangre y llegó a encontrarse con que era su hijo el que había muerto de un disparo en la cabeza. Presentaba un fuerte olor a pólvora que intentaron quitarle bañándolo, aplicándole lejía, condimentos hirviendo su cuerpo, pero no le quitaba aún. Después de enterrarlo, olía a pólvora. Cubrieron la tumba con acerrín y cal, pero el cemento seguía con ese olor hasta muchos años después, cuando una compañía bananera cubrió la sépula con hormigón. Pronto, como sacaron el cadáver, Rebeca se encerró en su casa, sumergida en una profunda tristeza, que la última vez que la vieron salir de su casa lucía vieja y traía unos zapatos color plata y un sombrero de flores pequeñas. Se dice que la vieron con vida por última vez cuando le pegó un tiro a un ladronzuelo que trató de entrar a su casa. El pueblo, el olvido. El coronel Aureliano no se sintió tan confiado de la aparente calma y entrega de sus opositores, pues sabía que estaba rodeado por mares y en caso de ataque no tenía por dónde escapar. Las noches en vela pensando cuándo tenía que darle a sus hombres la orden de lanzarse al mar. Pensaba que estaban perdiendo el último tiempo, mientras otros mendigaban un puesto en el Congreso. Una noche le pidió a Pilar Ternera que le leyera las cartas. Esta, después de entenderlas y varias veces, lo único que le pudo decir fue: cuidado con la boca. 2 días después, alguien le dio al guardia un tazón de café, que lo fue pasando uno a otro hasta llegar a manos del coronel. Y él pensó que no podía pedir café ya que estaba aquí. Me lo tomaré. Le habían echado una gran dosis de nuez vomica, suficiente para matar a un caballo. Cuando lo llevaron a su casa estaba tieso y arqueado con la lengua partida. Úrsula lo limpió, lo envolvió en mantas y se lo arrebató de la mano a la muerte, dándole por varios días claras de huevos. A los 4 días recobró sus semblantes
y por la insistencia de Úrsula estuvo en cama una semana más. Así que descubrió que su madre no había que que no había quemado los versos, como lo había prometido. Ella explicó que prefirió esperar a que trajeran el cadáver. Él los leyó y volvió a escribir: Márquez, ¿usted por qué pelea? Él respondió: por el glorioso Partido Liberal. A lo cual Aureliano le dijo: dichoso usted que sabe. En cambio yo apenas estoy descubriendo que peleo por orgullo. Nombró a Gerineldo Márquez jefe civil y militar y se fue a conquistar más rebeldes para que se unieran a su grupo, mientras el coronel Márquez lograba en Macondo ambiente de paz. Recordó el amor que sentía por Amaranta en su juventud. Un día le pidió que se bordara una docena de pañuelos y cuando ella fue a llevarlos al cuartel, pasaron la tarde recordando viejos tiempos y Amaranta iba con los padres de Gerineldo todos los sábados a visitarlo a la cárcel. Un día Úrsula le dijo: cásate con él, pues difícilmente vas a encontrar a alguien como él. Ella fingió una cara de disgusto y le da lástima que tarde o temprano lo vayan a fusilar, pero eso lo dijo sin pensar. En esos días el gobierno dio la orden de fusilamiento y Amaranta lloró amargamente como en aquellos tiempos de la muerte de Remedios. Se sentía culpable y pensaba que sus palabras tenían algún poder. Úrsula la tranquilizó, le dijo que haría todo lo posible para evitarlo, y así fue. En pocos días volvió a la casa a visitarla. Pasaban tardes enteras jugando damas y conversando. El coronel le dijo: yo seguiré insistiendo hasta convencerla. Iba todos los días a hablar con Úrsula, y Amaranta se encerraba en el cuarto y aguantaba la tentación de verlo. Todas las semanas el coronel Buendía les enviaba reportes minúsculos de lo que ocurría. 8 meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula: cuidado con el papá que se va a morir. Úrsula se preocupó y le pidió a varios hombres que le ayudaran a llevar a José Arcadio a la cama. Estaba tan pesado que necesitaron 8 hombres para moverlo. Para moverlo. A la mañana siguiente no estaba en la cama. Lo buscaron por toda la casa y lo encontraron nuevamente bajo el castaño. Volvió allí por costumbre. Lo volvieron a llevar a la cama y lo amarraron. Úrsula le daba de comer, le contaba historias, pero en realidad la única compañía que él tenía era Prudencino Aguilar, que iba a hablar con él de gallos y animales. Les daba de comer y llevaba noticias de un desconocido. Iba llegando al final del pasillo. Sentía la mano de Prenuncio que lo hacía retroceder hasta el principio. Un día lo hacía sueño, recorriendo las habitaciones. Se quedó en la habitación del medio y nunca más regresó. Cuando Úrsula iba para la habitación, vio salir de allí a un hombre bajito, vestido de negro, con sombrero y por su del insomnio. Le preguntaron por qué había regresado y dijo que venía al entierro del rey. Entonces entraron al cuarto sacudiendo a José Arcadio, pero ya estaba muerto. Cuando vieron por la ventana que del cielo caían flores amarillas como la llovizna, cayó toda la noche cubriendo los techos de las casas y en las calles, y tuvieron que retirarlas con palas para poder pasar en el entierro. En la mecedora, Amaranta miraba a Aureliano José, que intentaba afeitarse por primera vez, y le dijo: oye, eres tú un hombre. Desde niño, acostumbrando a bañarse juntos, Aureliano José en la noche sentía un miedo a la oscuridad y temía en la cama de Amaranta, y termina en la cama de Amaranta.
pero poco a poco estaba creciendo. No lo hacía por miedo a la oscuridad, sino por el deseo de sentir la respiración y la piel de ella. Eso se fue convirtiendo en una atracción. Se acariciaban, se perseguían por toda la casa y en una tarde, escondidos en la despensa, se iban a besar. Cuando entró Úrsula a sacar arena y le preguntó a Aureliano José: ¿quieres mucho a tu tía? ¿Verdad? Y él respondió que sí. Esa interrupción hizo que Amaranta cayera en cuenta que esos eran juegos peligrosos y rechazó tajantemente los fines de semana de que desahogaba sus deseos en la cantina del Carito, en la cantina de Catarino.